Continuamos con los trabajos de este seminario Diálogos para la Justicia Abierta y la Cultura Democrática. Vamos directamente a la mesa número 3, denominada Opinión Pública, Participación Ciudadana y Uso de Tecnologías de la Información TICs para una Justicia Abierta. Es un honor y un placer que nos acompañe en esta mesa de trabajo el experto en gobierno abierto, el maestro Andrés Hoffman. Siempre es un gusto saludar al director general de Integralia Consultores, el doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez. Muy bienvenido. También saludamos con enorme agrado a quien es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña. Muy bienvenido, magistrado. Y también un honor y un placer, como siempre, darle la más cordial bienvenida a quien es magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrada Gabriela Villafuerte Coello. La magistrada Villafuerte es la moderadora de esta mesa, así es que, magistrada, tiene usted el uso de la voz. Adelante, por favor. ¿Se escucha? Sí. Muchísimas gracias, Lucy. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México y de verdad que me da muchísima emoción. Estoy en mi facultad de Derecho, así es que es una doble responsabilidad. La hospitalidad del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de esta facultad, de esta forma le damos las gracias por este lugar. Además, en esta aula, Jacinto Pallares, que sin duda ha contado historias. Pues hoy estamos aquí para hablar de justicia abierta. Justicia abierta, entonces la primera reflexión es, ¿el origen cuál es? Pues una justicia cerrada, sin duda. Creo que tenemos que reconocer que como órganos de justicia, y nada más me voy a referir a los órganos de justicia, pero creo que este tema empapa a todos los órganos de gobierno, a toda la administración, por hablar nada más de la vida pública. Así es que si el origen es la justicia cerrada, una justicia opaca, ¿qué hacer para salir de esa inercia y entrar a una justicia abierta? Creo que ese es el reto, creo que tenemos que de verdad caminar todos y todas juntos en este gran reto que se nos presenta, porque lo más importante es lograr que efectivamente sea la ciudadanía el centro neurálgico de la justicia. ¿Y cómo se logra eso? Porque además creo que no es algo que es ahora, ha sido siempre nuestra función como juzgadores y en todas las trincheras es revalorizar la ciudadanía y a la sociedad como efectivamente centro neurálgico de una justicia. Generar confianza, vaya que es una palabra complicada, pero la justicia abierta se trata de personas. Las personas somos las que hacemos o dejamos de hacer. Así es que las primeras preguntas también serían, además de las teorías, ¿somos personas abiertas? ¿Somos personas capaces de ser receptivas y de generar receptividad? Creo que también tenemos que pensar en eso, porque tenemos que abrir, tenemos que hacer un cambio en la forma en que analizamos y vemos la justicia. A la ciudadanía la tenemos que atraer, la tenemos que seducir. La ciudadanía no va a venir sola, le tenemos que generar esa posibilidad de sentirse en un lugar en donde vamos a tener la capacidad de ser cercanos. Somos servidores públicos, eso es lo que somos. Estamos al servicio de la sociedad y hemos estado en déficit, y creo que el primer paso realmente es reconocerlo, pero reconocerlo para dar
dar marcha atrás a eso, revertir toda esa inercia y caminar hacia adelante. Sin duda, para mí, la justicia abierta no es en automático. Creo que tenemos que caminar hacia acercarnos, hacer una justicia cercana a la gente. La gente no nos va a buscar. Tenemos que vendernos y vendernos bien. Y si se me permite un poco, estudiando un poco hasta tener que leer un poco de otras materias, el marketing nos viene muy bien. El generar afecto, vínculos, interacción, conocimiento, confianza, ¿eso qué va a generar? Actitudes de cambio. La sociedad nos va a voltear a ver y si respondemos y conocen lo que hacemos, también nos va a exigir, porque va a saber cómo exigirnos. Así es que estamos hoy en una mesa particular, en una mesa que tiene que ver con las tecnologías de la información. Estamos hiperconectados, todos aquí traemos un teléfono, una laptop, lo que sea. ¿Por qué no utilizar todos esos mecanismos de hiperconexión para lograr transparentar y sobre todo acercar nuestro trabajo? Entonces, yo me preguntaría, y me he hecho muchas preguntas, bueno, de eso se trata, creo que el trabajo conjunto. Podemos lograr, y una de las vías serían las tecnologías de la información, internet, redes sociales, que más allá de la gente que se interesa en los temas jurídicos, logremos que también distintas fases y distintas áreas de la sociedad nos volteen a ver y nos vean realmente como esa parte que no solo se acude cuando se necesita, porque además nos tienen miedo. La gente que no sabe lo que es la justicia le tiene miedo. ¿Por qué? Porque no se ha logrado todavía que conozcan. Esa es la justicia cercana a la gente. Una justicia que además de ser abierta, camina y llama, seduce, atrae. Así es que ya no voy a hablar más, hoy no me toca hablar, me toca moderar, así es que ya lo hice para dar una pequeña introducción. Sería muy pretencioso creer que en unos minutitos les pudiera transmitir toda esta energía de necesidad de cambio que tenemos para reposicionar a la justicia, porque sin duda hay que tener vocación, pasión, pero somos, lo repito, servidores públicos. Así es que, en primer lugar, escucharemos ahora sí a los expertos. En primer lugar, a Andrés Hoffman, quien es experto en diseño y ejecución de planes y programas asociados a gobierno digital, gobierno y datos abiertos, transparencia, innovación y gestión pública, así como de la gobernabilidad. Es conferencista, escritor y editor. Fue subdirector de la revista Nexos y coordinador del programa de televisión Zona Abierta. Fundó y dirigió la plataforma Política Digital, que comprendía una revista impresa, newsletter semanal, sitio web y talleres para el desarrollo de capacidades en gestión pública. Así es que, sin más, le doy el uso de la palabra y pues trataré de que el tiempo nos rinda para que podamos dialogar también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias al Tribunal Electoral por la invitación, especialmente al magistrado Rodríguez y a Yuri Zuckerman, y también a la Facultad de Derecho de la UNAM por organizar este evento. He estado aquí toda la mañana y le comentaba a Yuri hace un minuto que ya no sé qué decir, porque como que todo se ha dicho, más o menos. Es posible que repita algunas cosas, pero bueno, igual vamos. Y lo primero que quisiera decir es que yo hablo básicamente desde el mundo del cómo, más que del qué. O sea, cómo hacerle. Aquí han habido ya varias ponencias, varias intervenciones en donde se hace un esfuerzo por dilucidar este asunto de cómo hacerle con el tema de la justicia abierta. Ya han habido muchos ejemplos y me parece que el tema está, por lo menos en el discurso, por lo menos según lo que dijeron hoy día, el tema está caminando
por buen camino, creo yo, va en buena dirección. Un primer tema, que lo mencionaste ahora, y se me ocurre decir, parafraseando a un señor que todos conocemos, a dos señores que todos conocemos, uno es, no nos hagamos bolas. El tema de la justicia abierta es un tema de comunicación, no es solamente un tema de justicia, es un tema comunicacional. Y parafraseando al otro presidente que decía, ¿cómo es que decía? Is the economy stupid? Yo diría, it's communications stupid. Todo lo que están diciendo es cómo generar confianza, cómo generar legitimidad, cómo generar cercanía, cómo involucrar a la sociedad o a segmentos de la sociedad, cómo hacer para que nos quieran, cómo hacer para que nos crean. Ese es el gran dilema que yo creo está en el fondo de lo que se ha discutido en el curso de la mañana de hoy. Entonces, voy a hacer un muy rápido repaso. El tema justicia abierta se desprende de un concepto, por decirlo así, previo, que es el de gobierno abierto, concepto que también es muy nuevo y está en pleno desarrollo, pero que comprende básicamente los temas de transparencia, se fue todo, los temas de transparencia, participación y colaboración y rendición de cuentas. ¿Sí? Entonces, de repente esto puede resultar más… El tema de una institución abierta es una institución transparente, fomenta la participación y la colaboración y rinde cuentas. El tema de la transparencia básicamente vive de un principio y es que la información que es pública es un acervo de la nación y por lo tanto la ciudadanía tiene derecho a acceder a ella, a utilizarla, reutilizarla y hacer lo que le convenga con ella sin ningún tipo de restricción. Básicamente, y permite que la sociedad conozca de manera más profunda qué son las instituciones, pero es un bien público, es un asset, como dicen los gringos, es un acervo de la nación al que todo ciudadano tiene derecho. La participación, el principio que anima la participación a la hora de hablar de gobierno abierto es que la ciudadanía tiene conocimientos, experiencias e información que no siempre tienen las entidades públicas y que por lo tanto las entidades públicas en un acto de más o menos modestia, de bajar el moño, recurren a ese conocimiento, a esa experiencia y a esa información que muchas veces tiene la ciudadanía, no hablo de toda la sociedad, pero la ciudadanía tiene eso, y buscar en ella, establecer canales de comunicación con ellas para nutrirse de ese conocimiento, de esa experiencia, de tal forma que los gobiernos o las instituciones puedan gobernar mejor. La colaboración es como un grado superior de esa participación y consiste en buscar segmentos de la sociedad que puedan ayudar al gobierno a resolver problemas. Tú buscas gente, buscas segmentos sociales, buscas organizaciones de la sociedad civil, las convocas para hacer cosas juntos, para pedir su opinión. Todo esto de la participación y de la colaboración tiene que ver con un criterio, con un ánimo de decir, yo no soy el que lo sabe todo, allá afuera hay gente que sí sabe tanto o más que yo, necesito esa información, esa sabiduría, ese conocimiento para que yo pueda hacer mi chamba de mejor manera. La participación y la colaboración son ingredientes que ayudan a una cosa que se llama innovar. Si tú convocas a la sociedad, vas a escuchar esta voz que viene de afuera y te puede ayudar a mejorar
como institución. Y luego está el tema de la rendición de cuentas, que todos sabemos que las instituciones rinden cuentas por sí y ante sí. Y esa es una manera que no tiene absolutamente ningún sentido, es estar dando vueltas, o sea, cualquier institución que dice yo estoy ahora diciendo que hice esto, que hice esto otro, pues es muy poco creíble. Entonces necesitamos que alguien de afuera, de la sociedad, nos ayude a rendir cuentas. De tal manera de que necesitamos el involucramiento social para que el proceso de rendición de cuentas sea un proceso permanente, por decirlo así, mejora continua, pero sobre todo permanente, en el cual hayan otros involucrados, externos involucrados. Ese es básicamente el espíritu del gobierno abierto, tal vez los principios que lo animan, y la idea es llevar esto al tema de la justicia. El desafío, desde mi punto de vista, es aplicar estos tres conceptos: transparencia, participación, colaboración, rendición de cuentas, con el objeto de crear la credibilidad, pero hay un factor central que no es solamente racional, es afectivo. Necesitamos, para tener confianza, que haya un ingrediente de afecto, de emocionalidad involucrado en esa confianza. Tenemos que llegarle, si queremos crear confianza, tenemos que apostarle también al tema emocional. Queremos que nos quieran, por eso puse ahí cariño. Necesitamos generar confianza y necesitamos generar cariño de la sociedad hacia nuestras instituciones. El desafío es cómo una institución genera capacidades para hacer esto. Ese es el tema. ¿Cómo generar una capacidad institucional para esto? La capacidad institucional está dada básicamente por muchas cosas, pero por las atribuciones que tiene, que vienen de la Constitución o de leyes más macros. Yo no soy abogado. La capacidad institucional está dada por su normatividad interna, su normatividad procedimental, su misión, su visión, por el presupuesto y sobre todo por el recurso humano. Esos 3 o 4 componentes, o 5, o los que ustedes quieran, constituyen capacidad institucional, o definen o integran lo que es capacidad para hacer tal o cual cosa. Entonces, necesitamos generar capacidad institucional para que la opinión pública nos quiera y nos crea, para que la opinión pública tenga confianza en nosotros y nos quiera. ¿Cómo le hacemos para generar capacidad institucional para que la gente tenga confianza en nosotros, nos quiera, nos ame, nos tenga cariño y también nos crea? Es, creo yo, el reto central. La opinión pública es una cosa tremendamente moldeable, pero también es una cosa tremendamente desestructurada, dispersa, muy difícil de diagnosticar, y por lo tanto es una palabra o un concepto, por lo menos desde el punto de vista de la comunicación, que tiene para un siglo de estar discutiéndolo y viendo de qué se trata. Pero el fondo del asunto es que desde la posición de las instituciones públicas, a ellas les interesa que eso que se llama opinión pública sea algo que no atente contra lo que está haciendo. Queremos una opinión pública aceptante de lo que nosotros somos. Queremos una opinión pública que confíe en nosotros y que nos quiera. El tema de la opinión pública, muy rápidamente, no quiero entrar a demasiados detalles, pero el tema es que hay básicamente 2 momentos de la opinión pública. El presencial, en donde 2 o más personas interactúan cara a cara, y el
entre comillas, no presencial, que está intermediado por dispositivos, prensa escrita, televisión, radio, redes sociales, internet. Y hoy lo que está pasando con el tema de las redes sociales es que de repente se magnifican más de la cuenta, se les atribuye una importancia que no está suficientemente fundamentada, es que de repente lo que pasa en las redes sociales va a los medios tradicionales y ahí es donde se magnifican. Hay una pereza y una inercia periodística en este y muchos otros países, en donde lo que deciden discutir o plantear en una radio, en un programa de radio, es algo que alguien tuiteó, que no sabemos si es importante o no. Pero esa pereza es ir a andar recogiendo de por aquí, de por allá, pedacitos de cosas, ¿sí? Pedacitos de cosas para volverlas importantes. Los medios tienden a magnificar lo que no es necesariamente importante y tienden a no darle importancia a otras cosas que sí lo son. Y en esa trampita también caen los políticos, necesariamente. Porque si hay 100 personas que manda al carajo a un político, ese político se vuelve loco y tiene que tratar de hacer control de daños. Pero a lo mejor son 100 o 200 personas y nadie más se enteró. Ese tipo de cosas son las que están pasando en el sentido de que hay rebotes, es decir, lo que aparece en un medio rebota en el otro medio, en otra plataforma y en otra, y de esa manera se magnifican cosas que no son tan grandes y se minimizan otras que no lo son, por una parte. Y por otro lado, hoy por hoy, como ha sido siempre, aunque hoy con redes sociales, la gente escucha lo que quiere escuchar, lee lo que quiere leer y ve lo que quiere ver. Yo no voy a estar, hablo a la mayoría de la gente, yo no voy a estar leyendo algo que me produce úlceras, aunque sí hay gente que lo hace, que se ponen a leer cosas que lo irritan, pero básicamente uno está, en términos generales, y eso está estudiado, la gente arma su mundo informativo en base a las afinidades afectivas, ideológicas que tienen. Entonces, por eso, diagnosticar qué es opinión pública y su importancia es todo un lío. Y muchas veces se magnifica, repito, lo que no es grande y se minimiza lo que sí es grande. Repito, entonces queremos que haya capacidad institucional para que la gente o la opinión pública nos quiera y para que la opinión pública nos crea. Y bueno, en fin, esto es lo mismo, es un tema del cómo. Aquí se han dicho varias cosas del cómo, pero yo sí quisiera destacar, para terminar, instrumentos que aquí no se han mencionado mucho, pero hay instrumentos, la tecnología está permitiendo generar modos distintos de contar una historia, modos distintos de hacer una narración. En inglés le llaman storytelling, que es en una narración, o sea, contar, son historias narrativas digitales. ¿Qué son? Bueno, lo que yo estoy pensando básicamente es en lo siguiente. Yo creo que las sentencias de los magistrados deberían ser resumidas en 4 o 5 cuartillas, no más. 2, que las pueda leer, y eso es objetivo, un estudiante de primero o segundo año de cualquier carrera universitaria, o sea, un estudiante de 19 o 20 años. Si eso no ocurre, y es muy fácil de comprobar si ocurre o no ocurre, porque es cosa de ponerle una sentencia de 4 cuartillas a un señor de 20 años y decir, ¿entiendes o no?
Eso es algo que se debería hacer desde mi punto de vista. Y eso debería, ese resumen debería venir acompañado de pequeños videos, por ejemplo, del magistrado diciendo cómo le fue con esa sentencia, por qué lo hizo de esta manera, o lo hizo. Videos de los que hay en YouTube, videos de 1 minuto, de medio minuto, podcast, audio, pedazos de audio, infografías, pero infografías no estáticas, hay infografías interactivas. Hay una cosa en inglés que se llama gaming. Gaming es como juegos, en donde tú en la infografía vas contando la trayectoria de la sentencia, cómo partió, de dónde, para dónde va, en fin, cómo llegó. Pero tú en la mitad del camino puedes decir, el juez pudo haber tenido un problema, una disyuntiva, voy por acá o me voy por allá. Y tú puedes generar un juego, no hablo de un videojuego, pero un juego diciéndole, ¿qué crees tú? Diciendo al usuario, ¿qué crees tú que contestó el juez? ¿Qué hizo el juez? ¿Se fue por la izquierda o se fue por la derecha? Por ejemplo, jugar, generar este tipo, usar la tecnología para generar modalidades distintas de narrar una historia. Y una sentencia es una historia. Las infografías, los flujogramas con estas características. Entonces, el texto es una parte pequeña del todo. Hay imágenes, hay infografías, hay flujogramas, hay videos de animación, hay entrevistas en audio, en audiovisual, etc. Esa modalidad es algo que yo creo que se puede hacer y se debería empezar a hacer como un mecanismo, uno más de los tantos que se mencionaron hoy día, para empezar a generar esta confianza y empezar a generar este cariño que andamos buscando de la gente. En fin, hay otras cosas que no quiero contar, no sé cómo ando de tiempo, pero ya estoy llegando a los 20 minutos, que son cosas que aquí ya se han dicho, pero básicamente esta quería yo destacar, es decir, está el tema de la colaboración, generar grupos de trabajo que junto con los magistrados y los señores que trabajan en las instituciones vayan generando opiniones de cómo mejorar las leyes, cómo mejorar las sentencias, etcétera, pero que se haga público. Público. Yo no sé si los observatorios de los que mencionaron hace un rato son públicos y las opiniones de todo el mundo son públicas o no, pero deberían serlo. De nuevo en lenguaje ciudadano, de nuevo corto, de nuevo breve, de nuevo con videos, de nuevo con toda esta parafernalia tecnológica nueva que hay para mostrar las cosas de un modo simple, directo, etcétera, etcétera. Es lo que acabo de decir, un factor más de los muchos que ustedes mencionaron, que se han mencionado en esta mesa anteriormente. Hubo gente que estuvo manejando formas de acercamiento que no son tecnológicos, que son de los más viejos que hay, que son audiencias abiertas. Tú quieres hablar conmigo, te recibo cuando quieras. Es decir, usar las cosas tradicionales y viejas y mezclarlas con este tipo de narrativas, este tipo de historias nuevas, distintas, etc. Y termino con lo siguiente. Se trata de que se haga adentro. Se trata de que se haga adentro de las instituciones. Se trata de cambiar la cultura de los recursos humanos que están al interior de las instituciones. Solo así se genera capacidad institucional. No se trata de pedirle, de outsourcear esto, de terciarizar, de subrogar, que venga alguien de afuera a hacer la chamba. La chamba se hace desde adentro para cambiar la cultura laboral de las instituciones jurisdiccionales. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, sin duda, efectivamente coincidimos enormemente en este tema de las emociones. En cuanto a la justicia cerrada, que tiene que ser abierta y para mí cercana, efectivamente las tres
tres odiosas Ds: desafección, distanciamiento, desconfianza. Traigámoslas para acá: afecto, confianza, acercamiento. Así es que efectivamente nos pone varias ideas que desde la trinchera como juzgadores, como juzgadoras, tenemos que hacer. Son ideas interesantes de interacción. ¿Por qué me fui al marketing? Justo por eso, porque en el marketing hay un concepto de cercanía, un concepto que habla de interacción, de frecuencia de la interacción, de generar un vínculo, un lazo, de que nos conozcan, de que haya confianza. Cuando uno tiene confianza en una marca, piensen en la que más confianza le tengan. Uno no la deja nunca porque la conoce, pero también podemos ir como consumidores a exigir. Así es que efectivamente de eso se trata, y muchísimas gracias. Tomamos nota, maestro, de las recomendaciones para generar, para interactuar. Es lo que creemos. Nosotros tenemos que sacar la mano, abrir la casa, por supuesto, pero también tender la mano. Es la generación de la confianza, es una emoción, sin duda. La teoría se queda corta si como personas no generamos esa empatía hacia la ciudadanía. Y ahora, bueno, vamos a escuchar a mi queridísimo compañero, sí, pero más amigo, Felipe de la Mata Pizaña, quien me acaba de pedir que voy a obviar su perfil, pero bueno, todos ustedes, todos y todas lo conocemos, así es que lo recibimos con un aplauso y le damos la palabra. Pues para no quedarme en menos, pues yo le agradezco mucho a mi queridísima amiga Gaby que me dé el uso de la voz. Me da mucho gusto estar en esta mesa con el maestro Hoffman, con el doctor Luis Carlos Ugalde, y vamos a platicar de un tema que bueno, pues es un tema interesante. Muchas veces me preguntan, ¿qué es esto del gobierno abierto? Y de la justicia abierta. Y en mucho, pues es justamente aplicar las mismas razones, los mismos parámetros del gobierno abierto, pero ahora a la justicia, es decir, a los órganos de impartición de justicia. Quiero decir que esta necesidad es fundamental. De hecho, la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto señala, voy a leerla textualmente, comillas, el Poder Judicial es uno de los espacios institucionales donde mayor impacto puede tener la aplicación de los pilares y principios del gobierno abierto. Ello es así, pues en el Poder Judicial persiste una fuerte cultura de la reserva bajo el argumento de la preservación de la autonomía e independencia judicial. Hasta ahí termina la cita. Como podemos darnos cuenta, es un tema justamente. ¿Cuál debe ser la posición de la ciudadanía frente a su poder judicial? ¿Cuál debe ser la posición también del Poder Judicial frente a la ciudadanía? Hace poco me recordaban una frase que a veces hablaba: justicia abierta no nada más tiene que ver con transparencia. La transparencia es una fase de la justicia abierta. Miren, diría yo así, en un principio la idea era transparentar los gastos, ¿no? En ese sentido era bolsillos de cristal. Después, pues la idea un poco era transparentar todo lo que fuera el ejercicio de la función, es decir, caja de cristal. Pero la siguiente fase en verdad es como una especie, crear una verdadera casa de cristal, donde la ciudadanía se sienta cómoda justamente con la impartición de justicia y que justamente puede hacer esto posible, transparentando y haciendo accesible el quehacer de los jueces y magistrados, pero para todos los ciudadanos que se den cuenta, efectivamente trabajamos para la ciudadanía. En ese contexto voy a hacer algunas personales reflexiones, algún obstáculo y algunas reflexiones para una justicia abierta. A veces me referiré a las famosas TICs, que es en mucho lo que nos tiene aquí reunidos, y otras veces a otras cuestiones de corte un poco más técnico. Les pido su paciencia si por ratos puede ser esto un poco técnico. Claro, el primer problema para implementar los temas de justicia abierta que están relacionados con tecnologías de la información y comunicación, a partir de ahora no vuelvo a decir ese nombre tan largo, ¿de acuerdo? Diré TICs, es el tema de la disponibilidad financiera.
Por supuesto que se necesita que los tribunales inviertan en capacitación, en portales electrónicos amigables, uso de boletines de prensa electrónicos, redes sociales, y esto genera un gasto económico humano, software y hardware. Y por supuesto esto implica justamente gastos constantes. Y esto no es menor cuando estamos en una circunstancia en la cual después de la reforma de 2014, especialmente la justicia local se vio pues sacudida por una nueva fórmula en la cual los tribunales locales, muchos dejaron de ser parte del Poder Judicial y recobraron una autonomía, lo cual pues claro, les generó un ajuste presupuestal importante. Hay historias heroicas de tribunales locales que por semanas, por meses, estuvieron inclusive sesionando así en auditorios, ¿no? Sin instalaciones. A ver, claro, otra cuestión es el tema del lenguaje de ciudadano en las sentencias. Yo coincido ciertamente. Lo que nos acaba de decir el profesor Hoffman me hace pensar justamente en la cuestión de que tiene que ser una meta conseguir que el número de las páginas que integran una sentencia se reduzcan. No sé si 3 o 4, pero le prometo que vamos a estar haciendo un esfuerzo justamente para hacerlo comunicable, ¿no? Como pasa en otros países justamente. Yo me acuerdo, y siempre hago una mención, Gaby, que seguramente se acordará, que teníamos cuando éramos secretarios de Esto y Cuenta, ahora es magistrado, no diré el nombre, un compañero secretario que era sensacional porque escribía sentencias de un párrafo. Dirán, qué bien, qué abierto, un párrafo, sí, pero eran 400 páginas en un párrafo, o sea, no había un punto y aparte en toda la sentencia, ¿no? Bueno, a ver, seguramente ya sé mejor sus sentencias, pero cuando era secretario era una tortura revisar esos proyectos de sentencia. A ver, y llenas de expresiones latinas, llenas de transcripciones. A ver, la justicia abierta implica que el juez piense en la manera que se está comunicando. Yo en mucho le digo siempre a mis secretarios, piensen en el lector, ¿no? Utilicemos herramientas tan simples y que son propias de otras ciencias, índices, glosarios, citas, y como digo, está prohibido en el artículo 14 y 16 de la Constitución que se utilicen esquemas, flujogramas. ¿Verdad que no? Es que los jueces actuamos como si el 14 y el 16 dijera, y no puede haber gráficos en una sentencia, ¿no? A ver, al contrario, utilicemos todo lo que se nos pueda ocurrir, la verdad. Y por lo mismo, una justicia abierta requiere archivos manejables y asequibles, ¿no? Que también pensar en que se tiene que guardar cibernéticamente esta información. Bueno, también por lo mismo se requiere una mayor colaboración interinstitucional. Tenemos entre todos que compartirnos los procesos y en algún momento debemos plantearnos la posibilidad de que se certifiquen los procesos de las instituciones gubernamentales de impartición de justicia en materia electoral, los procesos de las secretarías generales, los procesos de las ponencias, los procesos de los archivos. Si podemos compartirnos entre nosotros esas prácticas, la ciudadanía probablemente sepa que es una misma fórmula que se utiliza a nivel nacional en cada uno de los órganos de impartición de justicia. Claro, tendremos que identificar quién puede otorgar esta especie de ISO, porque también tendremos que pensarlo de forma interesante, ¿no? Cómo echarlo a andar. Y esto también, esta fórmula de colaboración nos recuerda que tenemos también que avesarnos en los temas de, por ejemplo, sistemas normativos indígenas, pues podemos perfectamente pedir dictámenes antropológicos, porque eso también nos acerca con la ciudadanía. Tenemos un expediente, y cuántas veces desde el centro, vamos a decirlo así, la comodidad del escritorio, se tiene una visión no comunitaria del problema. Hace poco estaba yo en una conferencia con una ministra de la Corte Suprema de Bolivia, donde hacía una clasificación de la democracia que me gustaba, ¿no? Lo de siempre, directa, representativa y después decía comunitaria. Que entendamos en Occidente, por así decirlo, los que hemos sido educados en este tipo de filosofía, que hay otra fórmula de entender el mundo y la democracia. Y para eso nos sirven los dictámenes antropológicos. Y justamente tenemos que irnos planteando también el tema de protección de datos personales, que eso, por cierto, en electoral no nos los hemos planteado con todas las implicaciones que puede llevar, tomando en cuenta que efectivamente el tratamiento de datos personales en electoral también requiere una fórmula distinta, que no es precisamente idéntica a la de otras partes
del Poder Judicial. Ahora, involucremos a la sociedad en la justicia electoral, ¿no? Debemos permitir la participación activa en el quehacer judicial. Organicemos foros, observatorios, convoquemos a instituciones educativas, asociaciones civiles, colegios de profesionales, a todos, a conocer nuestras sentencias, a criticarlas, ¿no? Hagamos foros virtuales, por supuesto, en que los funcionarios de los órganos jurisdiccionales dialoguen justamente tanto como la sociedad como con otras personas. Y por supuesto, tiene que difundirse cada una de estas cuestiones. A ver, cuestiones que ya se están llevando a cabo en algunos tribunales, pero que también se pueden seguir haciendo. Mejoremos los portales electrónicos de forma que sean amigables. Hagamos cápsulas informativas. Nuevamente, pareciera que el 14 y el 16 de la Constitución prohibieran que hagamos esto, ¿no? No podrá subir nada a YouTube, no dice nada al respecto, ¿no? Hagamos canales de internet de nuestros tribunales locales. Ya se está haciendo, pero hagámoslo con frecuencia, ¿no? Y nuevamente, la publicación de las intervenciones de los votos de los magistrados y de los jueces, justamente también. Y por lo mismo, a mí no me, digamos, me parece que se revuelve una obligación que en este mundo del siglo XXI, pues los jueces electorales utilicemos las redes sociales. De hecho, me parece fundamental. Probablemente los jueces de todos los siglos anteriores habrían querido poder hablar con la gente de la manera que hoy podemos hacerlo los jueces del siglo XXI. Empecemos a utilizar, bueno, yo tengo Twitter, por cierto, síganme en Twitter si pueden, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Facebook, estuve a punto de abrir el Snapchat, pero me dio miedo, ¿no? Así de sacar una participación con orejitas de venado o cosas parecidas, no me latió, ¿no? Pero bueno, una vez que entendí el Snapchat, decidí no hacerlo, por ahora, ¿no? Pero bueno, a ver, utilicemos las redes sociales, hablemosle a la gente, utilicemos justamente, lo mismo puede ser infografías, que pueden ser infografías móviles. Yo en la sala especializada llegué a publicar alguna infografía móvil, pero también podemos usar cómics, por ejemplo, aquí que está la magistrada María Silva, que ya está publicando cómics. Pues la verdad es que a mí me encantó ver eso, la verdad. A ver, si lo que tenemos que hacer es que la gente no solo nos vea, nos critique, nos analice y si nos exija, y si nos estamos equivocando, que corrijamos, ¿de acuerdo? Es fundamental. Eso es tiene que ser como una base de actuación judicial. El tema de los alegatos de oídas también es una cuestión. Creo que es algo que repito y repito últimamente a cada rato, pero es que lo quiero decir. El tema del alegato de oídas en otros países está prohibido, ¿no? ¿Por qué? Porque oyes a una de las partes y no está la otra presente. Ahora, en México es algo permitido, o al menos no prohibido, en casi todas las materias, aunque me parece que en materia penal sí está prohibida desde la reforma del año 2008 este tipo de cuestiones, pero, a ver, tenemos que replantearnos los alegatos de oídas. ¿Por qué no pueden hacerse, por ejemplo, en materia electoral de manera colegiada? ¿Por qué no pueden hacerse colegiada con varios jueces, ¿no? ¿Por qué no se pueden hacer, en su caso, haciendo público el contenido de los alegatos de oídas, transparentando estos? Tenemos redes sociales, no tiene que hacerse gran gasto. A ver, difundamos en Twitter, me reuní con tal persona, puede ser un video, puede ser una foto y el tema de la reunión. ¿Para qué? Para que si la otra parte sabe que ha venido una de las partes a reunirse conmigo a hablar de su expediente, pues la otra parte a lo mejor quiere venir también a hacer lo propio, ¿no? Es una fórmula. A ver, y sobre todo el tema de la colegialidad nos lo tenemos que preguntar, porque justamente el Código Iberoamericano de Ética Judicial señala que el juez debe procurar no mantener reuniones privadas con las partes. Entonces, de verdad, tenemos que preguntarnos todas estas cuestiones. Y las redes sociales nos ayudan justamente a hacernos estas preguntas y a difundirlo, ¿no? Que no sea, pero para nada privado. Ahora, también tendremos que preguntarnos el tema de los proyectos de sentencia. En materia de amparo, esto ya está siendo previsto por la ley de amparo, que los proyectos que tengan que ver con control de constitucionalidad y convencionalidad puedan ser publicados.
en materia electoral solamente ha habido 3 casos que yo recuerde que se han publicado. Fue el caso del gobernador de Michoacán de 2012, el del gobernador de Colima de 2015 y me parece un asunto indígena que fue de Ochuc de 2016. Tenemos que discutir en los plenos de cada uno de los tribunales qué es lo que conviene, en lo que el legislador establece, como ya establecido de forma muy clara en el amparo, donde ya el artículo 73 de la ley lo dice. Y hablando de temas que también tienen que ver con la justicia abierta, pues por supuesto me refiero al amicus curiae, ya la sala, esta también cuestión que tenemos los abogados de decir tanto latín, el escrito de amigos de la Corte, o amicus curiae, que mucho tiene que ver con justamente la posibilidad de cualquier ciudadano se comunique con la Corte aunque no tenga interés jurídico, es decir, da su opinión respecto de un caso. Y la Corte lo toma en cuenta en la medida en que los argumentos son razonables y le sirven. Ya ha pasado en esta integración de la Sala Superior, ya hemos tenido escritos de amicus curiae, pero además la jurisprudencia de la propia Sala Superior ha establecido que efectivamente se pueden presentar escritos de amicus curiae, a lo mejor también fomentar que se reciban estos escritos, se reciben y se tramiten. De hecho, la experiencia internacional nos puede servir como base. El reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 2, párrafo 3, también establece la posibilidad de que estos se presenten, ¿no? Este tipo de documentos se presenten. Y esto generaría un círculo virtuoso, pues la participación de expertos permitiría sentencias más sustentadas, redundaría en una mayor transparencia a las decisiones judiciales y esto daría, por supuesto, legitimidad, ¿no? Bueno, el tema de redes sociales, no, diría yo, cerraría también una cuestión porque creo que no nada más es el tema, no nada más el tema es redes sociales, sino también el uso de cualquier fórmula de Internet, me parece, ¿no? Por ejemplo, se pueden transmitir por Internet, por Periscope, por YouTube o por la página de Internet, pues todo tipo de reuniones que se tenga. Por ejemplo, por supuesto, las sesiones públicas de resolución. Muchas veces la Sala Superior transmite por televisión, ¿no? Por el canal judicial, pero luego se olvida que fue al revés, es decir, primero llegó la transmisión por Internet y después se creó el canal judicial y se empezaron a transmitir las sesiones por televisión. Primero fue, de hecho, alguna de la fórmula de la transmisión de canal judicial estuvo, como digamos, en su inicio, inspirado en esta fórmula de transmisión que tenía la Sala Superior. Bueno, se pueden transmitir sesiones públicas de resolución. Recordemos que hace poco la Sala Superior ya estableció el criterio respecto de tribunales locales que los asuntos judiciales tienen por regla general que resolverse en sesión pública e inclusive revocó algunas sentencias de algún tribunal local porque no había resuelto en sesión pública el tema, es decir, aplicando el principio de máxima transparencia. Entonces, primero, darle prioridad a la sesión pública y plantearnos que esta se transmite por la vía de Internet. Pero pueden hacerse otro tipo de cuestiones, transmitirse, por supuesto, los órganos de administración, transmitirse algunos órganos de administración de los tribunales, que lo mismo puede ser, claro, el comité de transparencia, el comité de adquisiciones y hacia el futuro, pues digitalizar los expedientes y que estos puedan encontrarse plenamente a análisis de la ciudadanía en su conjunto. Aunque entiendo que para que esto pase, pues se requiere una reforma electoral un poco más grande. Yo luego hablar se me da y me echo unos rollazos, ¿cómo voy de tiempo? ¿No? Eso, voy a empezar a cerrar, es lo bueno que la moderadora sea mi amiga. A ver, yo creo que tenemos que trabajar en un juicio en línea, eso es lo que tiene que pasar. La fórmula de máxima publicidad de los juicios y medios de impugnación en materia electoral se va a conseguir realmente el día en el cual operemos la justicia electoral desde plataformas electrónicas que puedan ser asequibles y perceptibles por toda la ciudadanía. Todavía esto no se encuentra en la ley. De hecho, nuestra ley, que por cierto yo entré al tribunal en 1997, pero en 1996 presenté mi examen de admisión. Cuando presenté mi examen de admisión,
Me acuerdo que cuando estudié el tema de la ley que habla de la notificación por fax, pues a mí me parecía súper moderno, ¿no? La primera ley que hablaba de la notificación por fax. De hecho, cuando me tocó ser secretario general de acuerdos de la Sala Superior, a mí me tocó jubilar todos los faxes de la Sala Superior. Es que ya no encontrábamos refacciones para los faxes, ¿no? Entonces era más fácil desaparecerlos y que las notificaciones, a pesar de que no se encuentra en la ley exactamente así, pudiéramos hacerlas por correo electrónico. Hicimos una interpretación amplia, se reformó el reglamento y un día les cuento esa historia, fue larga y difícil, pero tuvimos que evolucionar hacia otra fórmula porque los faxes era absurdo, llamabas por teléfono al Tribunal Electoral del Estado no sé dónde y ya no tenían faxes, es más, la gente joven ya no sabe qué es un fax, ¿no? A ver, eso que era una ley tan moderna ya es una ley vetusta, es vieja. Tenemos que plantearnos reformular completamente el sistema de medios de impugnación en materia electoral para hacer un sistema más eficiente. Yo diría, más transparente también, más eficiente, porque quizás es más lógico, en lugar de tener tantos recursos y tantos juicios, tener un juicio y un recurso, y que en mucho se pueda desahogar, conocer y transparentar en línea. Bueno, para cerrar, cabe recalcar que, como se ha evidenciado a lo largo de mi exposición, la justicia abierta no constituye un buen deseo o una aspiración cosmética de la administración de justicia. La justicia abierta es al mismo tiempo una ideología y una política institucional, una exigencia central para la modernización del Poder Judicial en materia electoral, para la democratización de las funciones jurisdiccionales, especialmente las electorales, y especialmente para la preservación del derecho fundamental de la ciudadanía de acceso efectivo a la justicia. Un tribunal abierto puede lograrse partiendo de la idea de que sus resoluciones son accesibles y están al alcance de todos, y que además están escritas en un lenguaje claro y ciudadano. Un tribunal abierto invierte todos sus esfuerzos y capacidades para evidenciar sus decisiones, para mantener y ejecutar una estrategia que permita comunicar sus sentencias mediante todos los medios de comunicación que les sean asequibles, a fin de que se discutan sus sentencias y sus criterios. Un tribunal abierto no solamente cumple la comunicación de sus resoluciones a través de los medios exigidos por la ley, sino también mediante aquellos que vienen aparejados con el desarrollo tecnológico y que puede ir implementando en atención de buenas prácticas judiciales. Un tribunal abierto y ciudadano, con cada determinación, vela por el cumplimiento de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, a la tutela judicial verdaderamente efectiva y a la seguridad jurídica. En ejercicio de esos derechos, un ciudadano debe tener a la mano todos aquellos elementos que le permitan procesar lo más rápido, sencillo y posible la decisión judicial. A todos estos aspectos aspiramos los tribunales electorales que estamos convencidos por contribuir y por invertir los máximos esfuerzos posibles a la fortaleza de los derechos de los ciudadanos, así como a la democratización del sistema político electoral que a lo largo de los años venimos construyendo. Muchas gracias. Felipe, pues sin duda nos pone la muestra, pero no solamente en teoría, que era lo que decíamos hace rato. Me consta, porque somos compañeros y amigos desde hace mucho tiempo, que esto lo hace en la práctica. De eso se trata, efectivamente, alegatos de oídas, lograr el uso de las redes sociales, hablar claro, volvemos a lo mismo, se trata de hablemos claro, lenguaje y pensamiento asertivo, que realmente lo que pensamos y lo que deseamos se transmita. Así es que cuando Felipe nos da esta visión de lo que para él es la justicia abierta, lo que por mandato constitucional está desde el 2013, tenemos que caminar a ello, pero más allá de un mandato constitucional es materializarlo. Así es que, y luego su idea de la e-justicia, ¿qué tal?
¿no? Ya podemos empezar a caminar, todo es electrónico, tenemos e-tickets y confirmaciones electrónicas, pues también puede haber una justicia electrónica que logre eso, porque estamos hiperconectados. Así es que vamos a tomar ideas y vamos a lograr esa finalidad, que es acercarnos, abrir la puerta y acercarnos. Y sin más, también el doctor Ugalde me pidió que no leyera su perfil, pero bueno, estoy segura que también todos y todas lo conocemos ampliamente. Así es que para mí es un honor cederle la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto, ¿se escucha? ¿No se escucha? Sí. Me da mucho gusto estar con Andrés Hoffman, quien con lentes de tecnología nos permite entender el rol de las instituciones y cómo esa tecnología puede ayudarnos a mejorar su desempeño. Y con dos magistrados modernos, con ganas de cambiar, con ganas de explicar hacia afuera, que es realmente me da mucho gusto escucharlos, porque no es común hacerlo, y con frecuencia lo que se ve, para quienes no somos ni jueces ni somos abogados, lo que se percibe desde afuera es lo contrario. En ocasiones un intento de colegas de la profesión que, entre más rebuscados e inentendibles, sienten que son más glamurosos o más respetables, y me da mucho gusto que haya esta visión, que se requiere mucho más. Voy a retomar algunas ideas para tener claro que el objetivo de la justicia abierta y del gobierno abierto es confianza, y yo añadiría legitimidad. La legitimidad de un tribunal no solo se construye con la razón jurídica, sino además con el hecho de que afuera se perciba que eso es lo correcto. Lo correcto no necesariamente es lo jurídicamente veraz, sino lo que es jurídicamente veraz, cierto, adecuado, pero que además es transmitido para que haya un ejercicio de pedagogía, y eso que es legal, constitucional, jurídicamente correcto, sea además aceptado, entendido. Porque en esto de administrar justicia, procurar justicia, tiene que haber un sentido de destino. Con frecuencia lo que ocurre en materia electoral y en muchas materias es que no tenemos idea como ciudadanos de para qué y por qué y qué significa, y si eso tiene un fin ulterior, superior para el beneficio de la comunidad. Y ese tema de la comunicación es muy importante. Yo diría que la responsabilidad de las instituciones es la pedagogía. Déjenme darles algunas reflexiones externas que dan muestra de lo que a veces se percibe desde afuera. Se percibe, como dije, un lenguaje inentendible. Yo tuve el privilegio de ser presidente del Instituto Federal Electoral, y recuerdo la sorpresa de leer los proyectos de resolución de la Dirección de Quejas del Instituto Federal Electoral. Y entonces me acuerdo que yo venía de afuera del instituto, de tal forma que no estaba inmerso en la cultura del lenguaje jurídico del Instituto Federal Electoral. Y yo recuerdo, primero, lo que me sorprendió es que todo venía en mayúsculas. En el IFE, por cierto, en esa época todos se escriben en mayúsculas. Entonces yo preguntaba, pero ¿por qué todo se escribe en mayúsculas? Me decían, no, es que así escriben los abogados. No sé si se... Y dije, pero ¿cómo que así escriben los abogados? Y antes alguien me dijo, no, es que así no nos equivocamos con la ortografía porque los acentos no se ponen. Y entonces a mí me sorprendió mucho eso, y pedí que de manera inmediata todos los textos se escribieran con correcta ortografía, o sea, altas y bajas. Y después me acuerdo que yo le decía a los abogados de la Dirección de Quejas de la Acción Jurídica que por qué no se entendía ni madres, perdón que esa expresión. Y luego me llamaba la atención que no veía puntos, no había puntos y aparte, eran párrafos de una cuartilla. Entonces había como que tomar aire, como si estuviera uno debajo del agua, y acabé un párrafo. Y era muy complicado. Cuando escucho en ocasiones, en el pasado, que veo sesiones públicas de la Sala Superior, en el pasado,
De repente he visto algunos magistrados, magistradas que de repente pues no se les entiende lo que ya saben. Y entonces se nota o se percibe en su actitud corporal y no verbal una suerte de superioridad intelectual al hablar de esa manera. Se percibe, se respira. Y no sé si corresponda con lo que sienten por dentro, pero yo sí percibo que en ocasiones en algunos juzgadores hay la idea de una superioridad y de que están en una suerte de limbo, de tecnicismo jurídico y que por lo tanto no es necesario que los entienda alguien más fuera del círculo. Eso se percibe. Y por lo tanto creo que este es un tema central, ya lo comentó Felipe, ya lo comentó nuestro primer invitado, Andrés, de que este tema de hablar con claridad es muy importante. Diría yo, hablar en español, simple y sencillamente. Como cualquier otra profesión, los economistas, yo soy economista, padecen ese problema también. Probablemente los abogados padecen el problema de la extensión, probablemente los economistas padecen el problema contrario, de que creen que con una ecuación todo es explicable, o creen que sin números no vale una tesis doctoral o una tesis de licenciatura. Y yo creo que la mejor manera de expresar ideas complejas es cuando las puedes expresar en español, en prosa. Pero eso requiere un punto intermedio, un punto de una capacidad para poder escribir, hablar y explicar con claridad. A mí me parece muy correcto lo que nos dijo Felipe. Las sentencias debiesen de tener cuadritos, grafiquitas, eso lo haría más entendible, como las tesis de economistas deberían tener palabras. Y ese punto medio yo creo que es muy importante. En alguna ocasión déjenme platicarles otra experiencia, cuando estaba en el Instituto Federal Electoral y había reuniones de trabajo, no de la Junta Ejecutiva, sino juntas de trabajo con los integrantes de la Junta Ejecutiva, yo les pedía que trajeran presentaciones para hacer más fácil el entendimiento del problema. Y entonces yo les pedía en ocasiones que hicieran un cuadrito, resumen, con los datos para poder verlos visualmente. Recuerdo que una ocasión una persona de cargo directivo del instituto se molestó mucho. Me dijo que eso era muy tecnocrático y que eso simplemente hacía que perdiéramos el sentido de misión del instituto, que era promover la calidad de la democracia y sus valores. Yo decía, pues no hay ninguna contradicción entre una cosa y la otra. Yo simplemente quiero decir que yo creo que en las profesiones hay ciertos estereotipos, ciertas tendencias que hay que romper y eso es muy importante. Lo que acaban de comentar, y lo dijo Andrés, y lo dijo el magistrado, el de explicar sentencias es fundamental. Creo que lo que Andrés nos dijo de las modalidades para hacerlo es relevante. A mí me da mucho gusto que el tribunal ya esté haciendo infografías. Sé que en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata ya se hacen resúmenes y de algunos otros colegas. Sé que en la Suprema Corte algunos ministros ya lo empiezan a hacer y eso me parece una gran noticia que esto se haga. Ahora bien, como Andrés dijo, comunicar externamente bien también requiere cambiar los modos de comunicación interna. No puedes comunicar de forma moderna hacia afuera si no te comunicas de forma moderna hacia adentro. Y les voy a dar otra vez mi experiencia del Instituto Federal Electoral. Yo creo que un gran obstáculo que había entonces y seguramente sigue habiendo en el Instituto Federal Electoral es el enorme verticalismo de las estructuras y del estilo, de la jerarquización innecesaria de quién es quién. Si algo a veces hace daño al interior del instituto para poder mejorar el funcionamiento es la cultura del consejero o la consejera que por serlo son intocables. Y entonces ya nadie les puede decir Felipe es el señor o la señora consejera. Se genera incluso a veces una noción como de terror, veneración, que rompe cualquier capacidad de una comunicación moderna, fluida, de una institución que requiere serlo. Si el tribunal está en la ruta de ser una institución abierta, es importante también trabajar en estos esquemas de verticalismo, de veneración al cargo y hacerlo más relajado. No estoy con eso diciendo que se rompa la disciplina, no estoy diciendo con eso que se rompa el respeto,
pero a veces percibo que en las instituciones electorales mexicanas hay incluso más solemnidad que en cualquier otra institución de la cosa pública en México, y creo que es muy importante ir cambiando eso, porque eso se percibe y se respira. Y si ustedes quieren que desde afuera los perciban como ciudadanos, no pueden mantener esos esquemas un poco corporativos y arcaicos de comunicación interna. Otro tema que me parece importante de la cultura organizacional es el asunto de no solo ser, sino parecer. Y yo creo que aquí hay una percepción externa del público respecto a los órganos autónomos en plural, de que hay un uso abusivo de los recursos públicos. Y hablo de percepción y soy muy cuidadoso porque sé que en ocasiones la realidad no coincide con aquello. El caso de estos días del Instituto Nacional Electoral respecto a su gasto operativo es un ejemplo claro, y eso es año con año. Cuando yo estaba era lo mismo y hoy sigue siendo, quizá con más gravedad. Pero la percepción desde afuera es muy importante que se vaya modificando con base en que haya un uso responsable, digno, prudente de los recursos. Muy importante. Esa legitimidad de las instituciones se consigue también cuando desde afuera se percibe eso. Y reitero, a veces se hace, pero no se entiende afuera. O a veces, tenemos que decirlo con claridad, las burocracias crean necesidades burocráticas y nadie se da cuenta porque se vive en la endogamia, es decir, las burocracias crean sus propias necesidades y luego cuando se está desde dentro de la burocracia se piensa que eso es así porque así ha sido siempre, y luego cuando la cultura es muy vertical, los encargados de las áreas administrativas no tocan la puerta y dicen, señor magistrado, yo creo que esto es incorrecto, yo creo que es necesario hacerlo. Entonces se reproduce una inercia y nadie la para hasta que lo que acaba parándola es la percepción externa. Creo que eso es muy importante también, hacer un ejercicio de autocrítica porque esto es sumamente relevante. Finalmente, déjenme compartir lo que le dije a un consultor que me vino a ver, que entiendo está haciendo un ejercicio para el Tribunal Electoral, un ejercicio de planeación estratégica. Y yo creo que un tema fundamental para la justicia abierta es que nos explique el tribunal hacia dónde quiere llevarnos como sociedad en los próximos 20 años. Yo entiendo que el tribunal pues, tiene que resolver asuntos que llegan a la sala superior, pero también entiendo que muchos tribunales en el mundo tienen una ruta estratégica de cuáles son sus prioridades que mediante sus sentencias pueden ir orientando ciertos asuntos. Y a mí como ciudadano me gustaría saber algunas cosas del tribunal, a mí me gustaría saber qué opina el tribunal de cuáles son los 2 o 3 temas centrales que debe ayudar a resolver el tribunal para los próximos años. Ya sea porque en la ley no están bien establecidos, porque no están, o porque sí están, hay que reforzarlos o hay que contenerlos. Hay temas que de verdad, y yo créanme que leo un poco de asuntos electorales, yo ya no entiendo, yo ya me doy por vencido, no sé qué están diciendo y no sé por qué están votando así. Por ejemplo, el tema, ya no sé si son actos anticipados de precampaña o actos anticipados de campaña, yo ya no entiendo bien, pero yo creo que la sociedad se beneficiará enormemente de que nos explique el Tribunal Electoral hacia dónde va, cuál es la ruta, qué queremos en ese tema. A mí me gustaría mucho entender por qué desde los años 90 no hemos podido resolver una discusión sobre el rol permitido, no permitido, legal, ilegal, correcto e incorrecto de los funcionarios públicos en actividades de proselitismo político. Yo ya no entiendo. O sea, sí entiendo lo que yo quisiera que ocurriera, pero ya no entiendo qué se puede, qué no se puede, cuál es la ruta normativa, jurisdiccional que hemos seguido, y creo que la sociedad, los partidos apreciarán mucho esta explicación de dónde vamos, por qué ha habido cambios, por dónde está el punto de problema y que el tribunal nos dijera hacia dónde le gustaría llevarnos. Claro, con una composición diversa eso no es posible que haya una posición única en ese tema, pero al menos podrían explicarnos quizá el hecho de que saben que en este tema hay puntos de vista diferentes y decirnos cuáles son y saber cuáles son los puntos, cuál es el rango de la discusión para que podamos entender. Eso a mí me parece que sería sumamente interesante, sumamente importante.
Sé que quizá en algunos jueces, en cualquier materia, hay cierta animadversión a litigar en público asuntos que no deben litigarse, pero aquí es un asunto de trazar los desafíos de la justicia electoral. Por cierto, un tema que me parece muy importante es el tema de cuál es la métrica para medir la eficacia de las instituciones de justicia electoral en México. Yo oigo con frecuencia, por ejemplo, que se nos dice que entre más asuntos se atienden en las salas superiores como un indicador de éxito, o al menos a veces se plantea así, porque cuando se leen en ocasiones, y siempre estoy hablando del pasado, se habla mucho del número récord de casos que atiende la sala superior. Al hacerlo, la percepción externa es de que eso es un indicador de éxito, y yo pongo en la mesa si eso es realmente un indicador de éxito. Justamente es un indicador de que el sistema, el modelo no está funcionando. Yo quisiera saber cuáles deben ser esos indicadores para evaluar si nuestro sistema en esta materia está funcionando o no y qué quisiéramos en el futuro. Y una vez me acuerdo que cuando estaba en el IFE dije que mi visión del IFE era que no se viera, que no se sintiera, y me acuerdo que todo el mundo me criticó enormemente, cuando en realidad yo lo que estaba diciendo, el mejor éxito del sistema electoral es que las autoridades sean invisibles. Parte de nuestro, no le llamaba fracaso, pero parte de este proceso de interiorización de las reglas por parte de los actores significa que el tribunal y el INE son muy visibles. De tal forma que este tema también creo que requiere una reflexión. En suma, creo que el desafío es enorme, creo que hay personas con mucho talento, además entienden esto y me parece es fundamental y me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Pues realmente muchísimas gracias, doctor, porque pone el dedo en la llaga. Ahorita comentaba con Felipe, nos hace sonrojar, nos da vergüenza, ¿sí? Sí, es que creo que el primer paso es reconocerlo, es realmente saber que así nos ven desde afuera. Es esta visión que ahorita también con Rafa comentábamos, es una visión objetiva de cómo nos ven desde afuera. Así es que tenemos muchísimo por hacer, porque tenemos efectivamente que hacer sentencias. Nuestro blanco y negro tiene que ser en español y en fácil. Eso yo también lo tengo muy clavado, porque creo que es todos los días, no podemos dejar de lado todo eso. Así es que el saber que tenemos que hacer la justicia abierta, para mí cercana a la gente, tiene que planearse, porque si no es un barco a la deriva. Efectivamente tenemos nosotros esta cuestión de legitimidad, de pedagogía, de generar espacios en donde nos exijan, pero nos tienen que comprender. Así es que creo que nos pone muy en claro, porque además desde su labor, por supuesto, desde el entonces IFE, ahora en el espacio de actividad profesional, es esa visión periférica, porque nosotros efectivamente ese limbo es una zona de confort, doctor. Creo que por eso a veces somos tan difíciles y tan inaccesibles. Creo que no, creo que todos tenemos que estar sentados al mismo nivel, todos tenemos que hablarnos claro, todos tenemos que tener lenguaje y pensamiento asertivo, y de esa manera vamos a lograr seducir. Tenemos que seducir, no basta abrir las puertas, tenemos que extender la mano y que esa mano sea una mano que genere confianza. Afecto, cercanía. Acabemos con las odiosas des. Vamos a abrir un espacio ¿nos da tiempo? ¿Están de acuerdo? Un espacio, si hubiera algunas preguntas y que nos pudieran nuestros expertos dar algunas ideas, respuestas, ponernos a pensar. Vamos a pensar porque tenemos mucho que hacer. Así es que creo que si hay algo por ahí. ¿Tenemos? Perfecto. Muchas gracias. Creo que es una pregunta abierta de Alejandro Lozano y nos pregunta
para ver quién de ustedes, los tres, si existe alguna experiencia internacional, algún país o región en la que se apliquen los valores y parámetros de justicia abierta. Esto es, ¿existe algún país que podamos llamar modelo en esta materia? ¿Hay algún esfuerzo continuado de capacitación de los periodistas que cubren los actos judiciales? Son reflexiones, preguntas. ¿Cómo desean ustedes? Pues es que hasta ahorita tengo una. En lo que llega alguna otra. Bueno, a ver, yo primero diría que el tema de las tecnologías de la información y comunicación, prometí que no iba a volverlo a decir, las TIC, ¿de acuerdo? El tema de las TIC es relativamente nuevo, ¿no? A Gaby y a mí nos pasó que vimos cambiar varias veces el mundo, ¿no? Un día cayó el muro de Berlín y dijimos, exacto, así. Después cayó la Unión Soviética y otra vez. Bueno, pero es que no nos dimos cuenta cómo es la vida, no nos dimos cuenta cuando el mundo de verdad cambió y fue cuando se empezaron a usar las tecnologías de la información. Ese día de verdad el mundo se intercomunicó de una manera que ahora hacer política de comunicación social pareciera que en realidad hoy día ya nadie sabe cómo, ¿no? A ver, la cuestión entonces es, ¿hay modelos? Yo diría, hay acciones que pueden ser, vamos a utilizar, utilizadas a manera de modelo. Me acuerdo que me parece en Inglaterra, en Argentina, hay como una especie justamente de aplicaciones en el que resuelves tú el caso, ¿no? Es decir, llegas, te metes, te plantean un caso, no me acuerdo bien cómo se llama, creo que es You the Judge, algo así, no me acuerdo muy bien, algo así se llama. Entonces, te metes, ves un video en el cual te explican rápidamente el caso, tú lo resuelves e inmediatamente ves si tu resolución coincide con la de los ministros de la Corte. Después, existe en Sudamérica una fórmula que a mí me parece extraordinaria, que me dan ganas de copiar, en la cual los magistrados y ministros de las Cortes Supremas presentan análisis de estudiantes y de profesores de universidades, por cierto, si me acuerdo bien son 300, estamos hablando de un buen número, a análisis y a discusión sus sentencias, de manera tal que están siendo juzgados en realidad por la gente. Eso también es bastante interesante. Entonces, sí existen modelos, pero yo diría ninguno perfecto y ninguno que sea completamente traspolable al caso mexicano. Tenemos más bien que ver casos, acciones y por supuesto ir inventando otras cuestiones que se vayan presentando, ¿no? Aquí me llega otra, magistrado Felipe de la Mata, sobre el juicio electrónico. Si se toma como referencia que existe juicio electrónico en materia administrativa, ¿considera que dicho juicio puede implementarse en breve en materia electoral? Si los impedimentos actualmente existen para que de momento no lo tengamos implementado, ¿qué impedimentos existen? A ver, esta es una gran pregunta. Como siempre, yo siempre me autoinvito a dar conferencias, entonces luego me invitan a dar una conferencia de ese tema porque de verdad me interesa. A ver, la cuestión es, hoy día no es posible tener un juicio en línea en materia electoral porque la ley habla de firma autógrafa, ¿no? Para firmar justamente los documentos, y los documentos se tienen que remitir en físico. Y el sistema está hecho como para documentos en físico, es decir, fue una ley de 1996, ya pasaron 21 años desde que se expidió esta ley. Tenemos que romper este paradigma. Por supuesto que la experiencia del Tribunal Fiscal nos es útil, pero ya no tenemos ni siquiera que irnos hasta el Tribunal Fiscal. A partir de las reformas de amparo, ya también existe la fórmula del amparo.
A ver, antes nosotros le presumíamos, vamos a decirlo, a los demás poderes, tenemos notificación por fax, y todos decían, wow, qué moderno, ¿no? Bueno, a ver, ahora nosotros somos los que tenemos que aprender de la experiencia de otros tribunales. Claro que es viable un juicio en línea, se puede hacer rápidamente, necesitamos las reformas correspondientes, y a ver, se puede inmediatamente hacer en temas como credencial para votar, listado nominal, pero me parece que en prácticamente todos los temas. Y yo diría algo más, seamos ambiciosos, no solo juicio en línea, expediente en línea, para que todas las personas, en los casos que se consideren que son de orden público, que en electoral se dan la regla, puedan ver todas las pruebas. Eso también tiene que ser una discusión que abramos. Y eso es una cuestión complicada, pero a ver, en realidad lo que haríamos sería justamente que el escrutinio total de la ciudadanía se encuentre sobre el actuar de los jueces, y eso es lo mejor que nos puede pasar a todos, porque efectivamente redunda en la legitimación de las actuaciones. Yo diría eso. ¿Algún otro comentario, cuestionamiento? Bueno, después de escuchar todo esto, la verdad es que me voy a dar un permisito. Me llegó una lectura, hay veces que uno tiene en las manos lecturas que nada es coincidencia. Me llegó a las manos de una manera, lo voy a decir como lo pienso, mágica, ¿verdad, Mónica? Es de un filósofo surcoreano, Byung-Chul Han. Yo espero, porque como estamos hablando de lo que tenemos que hacer, él nos dice cómo ve la dictadura de la transparencia. Les recomiendo esta lectura, de verdad, y todas las demás de este escritor ensayista. Esta se llama Psicopolítica. Pero él tiene libros sobre la dictadura de la transparencia en específico, pero yo espero que no sea esto. Tenemos que salir de lo que él nos platica. Un pedacito nada más, lo que él piensa de lo que es la dictadura de la transparencia. Lo voy a leer para no sacarlo de contexto. La reivindicación de la transparencia presupone la posición de un espectador que se escandaliza. No es la reivindicación de un ciudadano con iniciativa, sino la de un espectador pasivo. La participación tiene lugar en la forma de reclamación y queja. La sociedad de la transparencia, que está poblada de espectadores y consumidores, funda una democracia de espectadores. Yo esperaría de verdad que estuviera totalmente sin razón. Creo que tenemos muchísimos desafíos enormes efectivamente que cumplir. Este tipo de seminarios, este tipo de diálogos, este tipo de eventos nos invitan a reflexionar y a pensar que estamos poniendo apenas las primeras piedras de una construcción que necesita cimientos muy fuertes, pero necesita cimientos de todos y todas. La actitud de colaboración, cooperación, participación se puede lograr. Yo quisiera que todos estos calificativos nunca fuéramos espectadores, al contrario, fuéramos realmente activos, que fuera realmente una democracia participativa, no solo de concepto, sino de acciones. Así es que en lo que nos toca, ¿verdad, Felipe? En lo que nos toca en la materia jurisdiccional, en la justicia, nos tenemos que comprometer día, segundo, al despertarnos, al acostarnos, comprometernos a que lo vamos a hacer todos los días y a cada minuto. Así es que les agradezco muchísimo, sobre todo haber tenido el honor de estar en esta mesa con expertos, poder compartir ideas que nos dieran esa gran oportunidad de preocuparnos, pero con una promesa: nos vamos a ocupar. La preocupación no basta. Así es que vamos por una justicia cercana a la gente. Muchísimas gracias de verdad.
Agradecemos a la integración de esta mesa y, bueno, como ya es costumbre, le vamos a pedir de manera muy respetuosa al licenciado Yuri Zuckerman, director general de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral, haga entrega de los reconocimientos en nombre de las y los magistrados, integrantes de la Sala Superior, de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado Zuckerman, gracias a la mesa y bueno, pues los invitamos a continuar con los trabajos de este seminario en punto de las 17 horas en este mismo recinto. Por su atención, muy buenas tardes.